¿Cómo están, amigas y amigos? Son las 22 horas con 57 minutos. Hemos comenzado hora 23 con esa noticia que en el campo deportivo ha sido, desde luego, la más importante de las últimas horas en el país. Nos vamos ahora a otros temas que trataremos en los siguientes minutos. El presidente del Estado, Evo Morales, en la concentración de ayer en Quillacollo, Cochabamba, afirmó que el MAS está en condiciones de ganar las elecciones del 2019 por un porcentaje del 70%. No dio ningún respaldo en relación a dónde se origina la cifra. El MAS en sus mejores resultados apenas ha superado el 60% y el comentario del jefe de Estado ha generado varias reacciones de escepticismo en la oposición y de algo de optimismo en el oficialismo. Nos ocuparemos del tema como de otros más adelante. Bolivia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos en este miércoles 19 de diciembre. Hoy nuevamente estaremos en la Plaza 24 de septiembre, en la plaza principal de Santa Cruz de la Sierra, donde estaremos compartiendo con uno de los personajes más importantes y más querido por todos los niños en la Navidad, que es Papá Noel. Ustedes ya lo conocen, el pasado viernes estuvimos con él compartiendo en la plaza, él nos estaba mostrando todos los adornos de Navidad, pero esta vez contaremos también con la presencia de la señora Julia. Ella es una señora que cree mucho en lo que es la esperanza y la unión que transmiten y significan estas fiestas. Tiene un pedido muy especial y ella nos estará contando más tarde en nuestra unidad móvil cuál es ese pedido tan anhelado de Navidad. Pero además nos vamos acercando al último mes de este año. En realidad ya estamos en el último mes de este año. Nos vamos acercando a las últimas fiestas y justamente en el mes de diciembre se caracteriza porque compartimos con la familia, compartimos con los amigos, se distingue también este mes por los regalos y entre otros aspectos por los excesos en la alimentación. Es por ello que esta noche hablamos de este tema, porque los tradicionales platos navideños sin duda también pueden causar daños a nuestra salud, así que en los próximos minutos estaremos hablando de cómo mantener una dieta adecuada, una dieta balanceada en estas fiestas de fin de año. Y desde ya les adelanto que la solución no es prohibirse los tradicionales platos navideños. Existen soluciones salomónicas que las vamos a conocer en los próximos minutos. Bienvenidos a Hora 23. Vamos ahora al detalle de algunos temas, pero también a los comentarios más importantes en las redes sociales en las últimas horas. Y las redes sociales han sido, por segundo día consecutivo, escenario de comentarios a propósito de ese hecho de violación múltiple que se registró en Santa Cruz esta semana, una joven agredida por 5 muchachos. La característica del sector y los tweets y comentarios al respecto. El comentario del periodista Raúl Peñaranda, que escribió lo siguiente: la violación múltiple en Santa Cruz es un acto atroz. Se origina en parte en todos los mensajes machistas que cosifican a la mujer. Los canales de televisión podrían empezar por no mostrar a mujeres con poca ropa en vez de hacerse ahora los justicieros. El comentario del periodista Peñaranda. Otro punto de vista, en este caso del ciudadano Gary Céspedes, que escribió: ¿hasta cuándo estos hijitos de papá van a seguir haciendo lo que les da la gana? Necesitamos leyes más duras o pena de muerte. No queda de otra. El punto de vista de un diputado de la oposición, Wilson Santamaría, dijo lo siguiente vía tuit: escudados en drogas, alcohol y dinero, las madres de estos yocayas pretenden justificar la violación que cometieron en Santa Cruz. La ley debe sentar un precedente claro contra estos delincuentes que jodieron la vida de una mujer con la vida por delante. Y el último punto de vista de otra ciudadana de a pie, en este caso Carmela, que comentó: qué impotencia, qué indignación, qué asco, la violación grupal en Santa Cruz y esa madre estúpida que la justifica. ¿Podemos caer más bajo como sociedad?, se pregunta Carmela. Bueno, y en estas fiestas de Navidad tenemos una variedad de regalos que podemos otorgar. Sin duda son muchos, tenemos muchísimas alternativas.
Pero hace unos días se lleva a cabo en la ciudad de La Paz una feria que nos propone un regalo diferente para estas fiestas de Navidad. La feria denominada Un libro, un regalo para Navidad, y nuestra periodista Yubinka González se encuentra en instalaciones de esta feria y nos va a dar a conocer más detalles acerca de ella para que comencemos justamente a conocer en qué consiste esta feria que ya se está llevando a cabo. Así que establecemos contacto con nuestra periodista Yubinka González. Cuéntanos más detalles, por favor. Así es, compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches. En este momento, como ustedes lo pudieron ver, yo me encuentro en la Cámara Departamental del Libro de La Paz. En este momento estoy con Leslie Salazar, quien es gerente general de este lugar, que nos va a dar más información sobre una feria que se llevará a cabo desde el 10 de diciembre hasta el 24. Una feria donde se puede regalar libros para esta Navidad. Leslie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Ahora 23, bienvenidos. Esta es la sede de la Cámara Departamental del Libro de La Paz, que inició el lunes 10 de diciembre esta feria denominada Un libro, el mejor regalo. Muy bien, Leslie, nos muestras algo de lo que podemos tener para que la gente venga. Y me decías también que tenemos autores bolivianos, también internacionales, que están presentes en esta feria. Así es, estamos con la participación de más de una veintena de asociados a nuestra cámara, entre editoriales y librerías, que están conformando esta propuesta de más de 500 títulos literarios, títulos que abarcan desde lo que es lo más demandado, la novela. También tenemos cuento, tenemos ensayo, tenemos poesía, y bueno, pues estamos a la exigencia de todos nuestros visitantes también en satisfacer la demanda de edades. Tenemos una propuesta para los más pequeños en lo infantil, juvenil, de adultos. Nuestros títulos fundamentalmente dan una plataforma a lo que son nuestros escritores nacionales, pero así también a los escritores internacionales. Algo que resaltaba, Leslie, para los más pequeñitos, y eso justamente nos vamos a ir a esta sala, si me acompañan, donde tenemos lectura para los más pequeñitos, para empezar a fomentar desde ya. ¿No es cierto, Leslie? Aquí estamos, ya estamos en la sala para los más pequeñitos. El mayor ejemplo en cuanto al hábito de la lectura, bueno, pues es el leer con nuestros niños, ¿no? El ejemplo es fundamental para ellos, y aquí encontramos una diversidad de títulos, desde cuentos clásicos, en distintas presentaciones, la tapa dura, con mucho colorido. También tenemos material que ayuda en lo que es la motricidad, ¿no? Tenemos unas mandalas para rellenar, tenemos títulos interesantes como son 365 cuentos para dormir, tenemos la biblioteca congelada de Frozen, tenemos historias mágicas, está la querida doctora Juguetes con una propuesta desde Disney Junior, y así pues una diversidad de títulos para toda edad. A ver, permítame esta consulta. ¿Qué tan seguido leen los niños? Usted que está bastante tiempo acá, los niños, los padres de familia, ¿qué tan a menudo compran estos libros para sus hijos? Hemos evidenciado que en la Feria Internacional llevada a cabo en este año 2018, realmente los papás somos los que estamos comprometidos en el fomento del hábito de la lectura. Es por eso que también nuestros asociados, editoriales, librerías traen interesantes propuestas en cuanto a estos títulos. Y realmente estamos de la mano de la tendencia, porque ni bien ha salido una película, ya estamos con títulos también en impreso. Y como les mencionaba, el tema del color, el tema de la presentación es fundamental para también atraer la atención de nuestros pequeños. Muy bien, Leslie, muchísimas gracias. Recalcamos la invitación para todas las personas que quieran regalar un libro en esta Navidad. La dirección, la Capitán Ravelo. Damos la dirección exacta para todos aquellos que quieran aproximarse a esta feria. Un libro, el mejor regalo. Un libro el que te va a permitir soñar, trascender otros lugares. Esa es la propuesta de la Cámara del Libro, que realmente un libro sea el mejor obsequio en estas fiestas. Los esperamos todos los días hasta el 24 de diciembre, desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Estamos esperándolos ininterrumpidamente todos estos días, y además estamos contando con la visita y la presencia de escritores nacionales de manera diaria. Nos ha visitado Wilmer Urrelo, Rodrigo Urquiola, Camilo Urioste. Hemos estado también con escritoras infanto-juveniles. Entonces, realmente esta, que es la sede del libro, está pues a disposición para esperarlos. Muchísimas gracias. Y bueno, con toda esta información, diferentes géneros literarios que ustedes van a poder encontrar acá en la Capitán Ravelo. Estoy en lo cierto. Entonces nos vamos a este estudio con toda esta información y aconsejando a todas las personas que regalemos un libro y fomentemos la lectura.
Muy bien, Yovinka, gracias por darnos a conocer esta alternativa distinta para dar un regalo en Navidad. Esta feria denominada Un libro, un regalo para Navidad, visítenla que está muy interesante. Es momento de irnos a una pausa y lo hacemos conociendo los datos del tiempo gracias a AccuWeather. Ya volvemos. Son las 23 horas con 14 minutos, segundo sector de información en hora 23. Nos ocupamos del tema político que anunciamos al principio del programa. Vamos a hablar de esa proyección o de esa posibilidad de resultado electoral comentada ayer por el presidente del Estado. Se encuentra con nosotros el diputado del MAS, Ademar Balda, a quien damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, Juan Pablo. Un saludo a tu persona y a toda la gente que nos ve por este importante medio de comunicación y en particular este buenísimo programa de Hora 23. Gracias por sus comentarios. Vamos a lo que afirmó ayer el presidente del Estado. Dijo que el MAS está en condiciones de ganar las elecciones del 2019 con un porcentaje aproximado del 70%. Se trata de una buena intención, de un dato respaldado por algún estudio científico. ¿De dónde surge esa cifra, ese número 70%? Bueno, surge en realidad de un análisis histórico, diría yo, de la acumulación de fuerza y de los triunfos electorales que se han venido suscitando en torno a lo que significa un gobierno estable, un gobierno sólido, un gobierno que le ha devuelto estabilidad política, social, económica a nuestro país y que ha permitido constituir a Bolivia como la primera economía en crecimiento en toda la región y que obviamente si nosotros vemos esta acumulación en un primer momento, justamente recordando ayer el inicio del triunfo de la Revolución Democrática y Cultural en 2005, donde se ganó con más del 50%, posteriormente lo que significaba la segunda elección con alrededor del 64% y la última elección con alrededor del 62%. Entonces uno ve más bien que en el proceso de acumulación histórica la adhesión de sectores no solamente indígenas, originarios, campesinos y populares, sino de clases medias y también de clases altas históricamente conocidas en nuestro país, pues ha generado justamente las condiciones para una acumulación de fuerza y un apoyo electoral que se materializa justamente en estas victorias que han permitido potenciar al proceso de cambio, potenciar al país, pero fundamentalmente generar las condiciones de una proyección hacia el futuro, tomando en cuenta que hoy Bolivia, reitero, a diferencia de otros países de la región que están en recesión económica, que tienen corridas bancarias, que no saben qué van a hacer con el tema del dólar, a diferencia de otros países en la región, países mucho más grandes en territorio y población, Bolivia se constituye en un país que está generando las condiciones de estabilidad, pero también de diversidad económica. Ya no solamente dependemos del gas, del petróleo, dependemos también de lo que significa la acción de la manufactura, de la agroindustria, el tema de etanol, por ejemplo, o también de lo que se está ampliando otras áreas de lo que significa la industrialización, urea, amoníaco, el tema del litio, en lo que significa el occidente. Entonces, uno configura la perspectiva histórica de acumulación histórica, de adhesión popular y de adhesión de nuevos sectores de clases medias y ese razonamiento empieza a tener una perspectiva política de crecimiento en lo que significa este tiempo histórico. Entonces el 70%, que obviamente es, como por así decirlo, la perspectiva inicial que planteamos para poder llegar a la elección del 2019, pero también tiene un correlato histórico, que reitero, es esta acumulación histórica y las políticas que han transformado el país. Ahora, ya que no existe un respaldo científico o de alguna encuesta o de alguna medición para ese porcentaje, podría parecer más una buena intención, como que yo mañana espere que salga de mi ducha en vez de agua pepitas de oro. Es una mera intención más que un dato objetivamente respaldado por algún instrumento científico. Por eso yo decía, es como ver el proceso histórico que ha sucedido en estos ya 3 años de gobierno del proceso de cambio, ¿no? Una adhesión inicial de sectores indígenas populares, posteriormente una apertura a lo que significa sectores de clases medias y también sectores empresariales. Por ejemplo, si bien eso no se puede determinar con una situación clara y concreta, pero la CAINCO en Santa Cruz, el sector empresarial en Santa Cruz, tiene una adhesión
tal vez no al partido, pero sí al proceso de cambio en términos de la estabilidad económica que le han brindado. Entonces uno se pone a pensar, claro, no hay una encuesta que diga hoy Evo tiene 70%, pero sí en el proceso histórico que también desde mi punto de vista llega a ser científico, esta acumulación y esta adhesión de distintos sectores permiten pensar en un posible porcentaje de votación electoral. Pero lo fundamental es lo que se ha hecho como gobierno. Como gobierno se ha devuelto estabilidad económica, se ha generado las condiciones de inversión. Hoy, por ejemplo, gozamos de un segundo aguinaldo, no solamente sectores del Estado, sino también sectores empresariales, dependientes laborales empresariales, pero también se han generado condiciones donde proyectos que antes anhelaban las regiones, en el caso de Cochabamba, de yo vengo, por ejemplo, Misicuni, que genera las condiciones para garantizar el agua hasta el 2050 por lo menos, son cosas que la gente empieza a valorar y empieza a decir, bueno, si antes no teníamos nada, si antes teníamos que pedir limosna para pagar sueldos y salarios y hoy tenemos hasta un doble aguinaldo, tenemos los proyectos históricamente consolidados de las regiones, tenemos amplios kilómetros de carreteras pavimentadas, tenemos mayor inversión en el área de salud, educación, somos el segundo país que más invierte en estos espacios, entonces la gente razona bajo esa lógica y reitero, llega a ser, viendo el proceso histórico, bueno, una percepción que tiene más bien un fundamento y una solidez en las buenas políticas económicas, políticas sociales y de inclusión social al interior de la toma de decisiones del Estado. Ahora los datos estadísticos y certeros de las últimas elecciones y también si incluimos al referéndum evidencian más bien una situación oscilante en la conducta del electorado respecto a Morales. Su primera elección la gana por el 54%, la segunda por el 64%, la tercera baja al 61%, en el referéndum el no gana por el 51%, el sí tiene apenas 48%. Hay altibajos que no permitirían establecer una tendencia precisamente a la alza en la votación o en la intención de voto hacia el MAS y hacia Evo Morales. Bueno, en el caso de la tercera elección del 61%, evidentemente el porcentaje es menor, pero la cantidad de votos es mayor, que es una precisión muy importante hacerlo. Y en el caso del referéndum no se estaba votando por un candidato presidencial, se estaba votando por la posible modificación de la Constitución. Entonces, cada elección tiene su particularidad y sin lugar a dudas una elección nacional teniendo al candidato Evo Morales, Álvaro García Linera y otros que representan el pluralismo político que existe en el país, va a ser totalmente distinta. Entonces, querer comparar el referéndum, por ejemplo, con una votación nacional, me parece desde mi punto de vista erróneo, sino más bien creo yo más bien que la gente razona de distinta forma. Bueno, tenemos el espectro político, tenemos los binomios, tenemos los candidatos y bajo esa lógica va a razonar la población. Va a razonar como antes eran, con esos mismos candidatos que hoy se muestran como caras nuevas, que en realidad representan el pasado neoliberal, gonista, o lo que significaba la democracia pactada, todos sin excepción, de alguna u otra forma, más directamente o indirectamente, o tener un candidato que representa las políticas de transformación, de inclusión de un Estado plurinacional, de una economía plural que ha permitido la estabilidad, a diferencia, reitero, de otros países en la región que están en plena crisis económica, en plena desdolarización, bueno, en una crisis que toda la población hoy conoce. Entonces, creo yo que el razonamiento difiere en ese sentido. Y la gente, el momento que vaya a ir a las elecciones, y por eso esta proyección del 70%, va a empezar a razonar, primero, con los cambios que ha vivido, concretamente, tanto en la macroeconomía como en la microeconomía. No te olvides que hoy 3 millones de bolivianos han pasado de situación de pobreza a ser parte de la clase media. No te olvides que hoy también las condiciones de generación de empleo han aumentado, no solamente por parte de la economía estatal, sino también por parte de la economía privada. Pero también no te olvides que la creación de nuevos ítems de salud, por ejemplo, un dato que es importante mencionarlo, antes de Evo solo teníamos alrededor de 1000 ítems que se tenían en el área de salud. Hoy esa situación se ha duplicado, tomando en cuenta que ese es un dato acumulado de gobiernos anteriores. Entonces, la gente, más allá de lo que la oposición pueda llegar o no decir, va a empezar a razonar a partir de su cotidianidad, a partir de su situación material. Y su situación material, no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos organismos internacionales, ha cambiado, ha mejorado, y ese creo que va a ser, desde mi punto de vista, el factor determinante en el momento que la gente vaya a votar.
no por un referéndum, no por la modificación de una constitución, sino por la elección de un gobierno estable que ha demostrado con hechos y con resultados ya alrededor de 13 años que sí ha sabido gobernar, que sí ha sabido devolver la estabilidad, pero lo fundamental, ha cambiado la vida de los bolivianos, mejorando sus condiciones materiales. Ahora, de acuerdo a esa interpretación, usted ya lo ha dicho, se trata de una visión de acumulación histórica que les lleva a la deducción de que se puede alcanzar el 70%. Pero ya remitiéndonos a datos respaldados por evidencias, todas las últimas encuestas establecen que Evo Morales no alcanzaría en ningún caso una diferencia de 10 puntos con el segundo en la intención de votos. Esto sí es un dato real. Sí. Lo que pasa es que toda encuesta, para empezar, hace referencia de un pequeño grupo, de un espacio focalizado. Las encuestas en determinado momento pueden plantear, si son objetivas, la intencionalidad, por así decirlo, el escáner del momento, la intencionalidad o la subjetividad de las personas en ese momento, si fuesen objetivas. Pero no te olvides también que las encuestas siempre han sido negativas al MAS. Antes de que Evo sea presidente, las encuestas ni tomaban en cuenta al MAS. Y resulta que cuando llegó la elección, Evo casi llega a ser el segundo con mayor apoyo electoral, y casi llega a ser presidente, porque era la lógica parlamentaria de la designación. Y antes de ser presidente Evo, las encuestas le daban 30%, 35%, en el mejor de los casos, porque hay otras encuestas que le daban el 20%, y resulta que llega a ser presidente con más del 50% del voto del pueblo. Entonces las encuestas, si llegan a ser objetivas, primero reflejan el sentir de un momento determinado, de una coyuntura determinada. Estamos hablando que por lo menos tenemos 10 meses todavía para la elección, pero si llegan a ser objetivas. Pero históricamente también se ha demostrado que las encuestas siempre han sido muy negativas al MAS, pero el momento ya de la verdadera encuesta, que es el voto, que es la elección, al MAS siempre le ha ido de una forma adecuada, y más bien al contrario, ha empezado a crecer producto de esta adhesión de distintos sectores a un proyecto que hasta ahora podemos decir sigue siendo hegemónico. Hegemónico en la medida de que no existe un proyecto alternativo. Hasta ahora no hemos escuchado por parte de los distintos candidatos de la oposición que plantearán distintamente a la nacionalización, a la industrialización, a la inclusión de los sectores indígenas, a las mujeres, los jóvenes en la toma de decisión del Estado. Más al contrario, lo que tenemos, tal vez de manera inconsciente, demuestran esta verdadera careta de querer eliminar rentas, o el tema del rentismo, o lo que significa la posibilidad de mantener un proceso de nacionalización, de profundización. Entonces, como no existe un proyecto alternativo al Estado plurinacional, al modelo de desarrollo económico, social, comunitario, obviamente el MAS se constituye, como se ha demostrado, en lo que significa la adhesión de militantes, casi 1 millón de militantes en todo el país hoy saneado y consolidado, y lo que significa un proceso electoral de acumulación que permite y da a entender que el MAS se va a constituir una vez más en la nueva fuerza política más importante que conoce la historia de nuestro país. ¿Producto de qué? Primero, de la fragmentación dentro de la oposición, producto de que no existe un programa claro, una propuesta alternativa clara al movimiento al socialismo, al Estado plurinacional, al modelo de desarrollo económico que hoy planteamos, y tercero, porque no existe un liderazgo que pueda articular algo distinto a Evo. Entonces, esa situación ha permitido llegar a esta perspectiva, y el MAS ya no es un partido, como antes se decía, de movimientos campesinos, indígenas, es un partido inclusivo, que tiene presencia en todos los rincones del país. Si revisamos los datos, el MAS tiene alrededor de 300 alcaldías, de más o menos, ahí el cálculo me puede fallar, de las 340 y tanto alcaldías que tenemos hoy en Bolivia. Es decir, tiene más de 2/3 de las alcaldías que hoy plantean un control territorial. ¿Producto de qué? Producto de ese apoyo y esa adhesión a un proyecto hoy hegemónico que no tiene al frente un liderazgo claro, que al frente no tiene una propuesta programática clara, y por ende la gente en última instancia va a razonar a partir de su cotidianidad, a partir de su materialización, pero fundamentalmente de hacer un análisis de cómo estaba antes y cómo hoy, con el proceso de cambio, con Evo, con Álvaro,
obviamente su situación ha mejorado para bien. Ahora, existe cierta contradicción de tiempo en tiempo en lo que afirma el presidente y el vicepresidente en torno a lo que puede pasar en las elecciones. Hace 3 semanas el presidente Morales aceptó por primera vez que podían perder una elección. El vicepresidente, en una entrevista con El Deber hace aproximadamente 3 días, también aceptó la posibilidad. ¿Cómo pasan de la posibilidad de perder una elección a tener la idea de que van a ganarla por el 70%? Son 2 datos que no guardan coherencia. Bueno, en realidad lo que se ha hecho es un análisis crítico fundamentalmente de un espacio que autocríticamente, lo hemos dicho, sigue siendo un espacio débil para nosotros, que son las redes sociales. Las redes sociales en el mundo entero han generado una lógica de influencia en el voto. Donald Trump, por ejemplo, y el caso de Facebook, que ha sido interpelado por el Parlamento norteamericano, o la venta de información a partir de la subjetividad que uno puede publicar en su cuenta de Facebook, Instagram, o tener información en WhatsApp, etc. Entonces, lo que se ha hecho es un análisis autocrítico de la influencia que hoy tienen las redes sociales, pero también se ha planteado una estrategia a gran escala de poder afrontar la mentira, la desinformación con la verdad. Obviamente es un factor determinante hoy las redes sociales, tanto los medios masivos de alcance masivo como son los medios de comunicación, y paralelo a esto los medios alternativos, entre comillas, que han generado influencia en la toma de decisión fundamentalmente en jóvenes. ¿Pero en qué discurso se van a quedar de aquí para adelante? ¿En el de que es posible una derrota o en el que van hacia una victoria del 70%? Un proceso electoral siempre es una lucha, siempre es una permanente articulación de estrategias políticas para convencer al electorado. Evidentemente es eso, ¿no? Y lo que tenemos nosotros es demarcado claramente un horizonte, una acción política no solamente comunitaria, sindical, en las áreas periurbanas, sino también a esto que es el fuerte del MAS, el voto duro del MAS, ampliarlo con lo que significa la guerra digital y confrontar la desinformación, los fake news, por ejemplo, que es información que se genera para, valga la redundancia, desinformar a la población, con la verdad, con la información. Y esa es, desde nuestro punto de vista, la tarea que va a estar pendiente y que va a determinar lo que va a significar la consolidación de un proceso electoral que, reitero, desde el proceso acumulativo histórico, da a entender que la tendencia es más bien que el movimiento al socialismo tenga mayor adhesión de sectores que históricamente, tal vez en su momento, no compartían, no comulgaban mucho con el MAS, pero que viendo los resultados y el alcance de este proyecto político hegemónico hoy, como es el Estado plurinacional, se adhieren de una forma activa, de una forma, en este caso, no solamente, no podríamos decir militante, pero sí una forma activa para consolidar un modelo económico que ha mejorado las condiciones de todo el país. ¿No opina lo mismo el senador Óscar Ortiz, y candidato a la presidencia? A propósito del comentario del presidente, ha declarado hoy textualmente: la única forma de que alcancen el 70% es que se roben la elección, no hay otra forma. Bueno, los demócratas primero tendrán que zanjar su situación en Cochabamba con las mochilas y ahora con el tema de la quema del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Ahí tienen mucha tela que cortar. Pero no te olvides que hoy Rubén Costas es gobernador en el marco de un proceso administrado por un Tribunal Electoral Departamental y un Tribunal Supremo Electoral. Hay autoridades como el senador Ortiz, que ha sido producto de un voto y producto también de una administración de un órgano electoral. Entonces, que nos vengan a hablar de fraude a estas alturas del partido, con una institución que ha generado condiciones para que ellos mismos sean autoridades, es la muestra de esa debilidad y del temor que tienen desde un principio, lo hemos dicho, al presidente Evo como candidato y al vicepresidente Álvaro García Linero. Aunque el desconocimiento del resultado del 21F ya levanta dudas y sospechas a cualquiera. No se respetó ese resultado, no se respetó la voluntad popular, ya se genera cierta duda de si se va a respetar un X resultado el 2019. No, se respetó totalmente, porque la Constitución no se modificó. Lo único que se hizo es ampliar derechos políticos a partir del bloque de constitucionalidad contemplado en el artículo 256. Pero se dejó sin vigencia el artículo 168. Pero no se modificó la Constitución, eso tiene que quedar claro. Lo único que se hizo, al igual que en Honduras, al igual que en otros países de Centroamérica, es hacer prevalecer tratados internacionales que tienen el principio de favorabilidad por encima de nuestra Constitución, y eso lo dice el 256 de la Constitución. Entonces, por eso creo yo que hoy
los demócratas y toda la oposición, al hacer estas afirmaciones, tienen temor de someterse a la voluntad del pueblo. Tienen temor, y lo han dicho desde un principio, no quieren que Evo y Álvaro vayan como candidatos, pero en el fondo no es un tema jurídico, el fondo no es un tema legal porque eso está zanjado, el fondo es un tema político. Y ellos saben que Evo y Álvaro van a ganar las elecciones y por eso es que le tienen miedo a Evo y Álvaro y obviamente a todo el movimiento al socialismo, a toda la estructura social, tanto urbana como citadina. Entonces, al hacer esas afirmaciones, lo único que hacen es apología de su temor, apología de que saben que en las próximas elecciones limpias, transparentes, con un órgano que ha generado autoridades demócratas como el señor Rubén Costas, el señor Ortiz, saben que el pueblo boliviano, por esta condición y esta acumulación histórica y fundamentalmente las transformaciones sociales, obviamente va a apoyar nuevamente, mayoritariamente, a Evo Morales y a Álvaro García Linera. El punto de vista y la predicción del MAS, Ademar Balda, diputado de este partido, a propósito de los comentarios formulados ayer por el presidente del Estado. El resultado final lo conoceremos dentro de varios meses, cuando el pueblo se pronuncie en octubre de 2019. Gracias, diputado, por su presencia y su análisis. Muchas gracias. Hasta luego. Que le vaya bien. Gracias. Seguimos en hora 23. Es ahora el momento de un corte para continuar luego con otros sectores programados para hoy. Muy bien, continuamos con más de programa y en estas épocas de fin de año, los panetones, las cenas de Navidad, las cenas de Año Nuevo, los dulces navideños y demás, tienen la mala fama de causar malestares estomacales, desórdenes digestivos y estragos en lo que es el control de peso. Por ello es que esta noche hablamos de este tema, nuestra alimentación en las épocas de fin de año y además cómo cuidar y cómo evitar que estos deliciosos alimentos puedan afectar a nuestra salud. Así que para hablar del tema vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Nos acompaña la licenciada Isabel Torres, nutricionista, dietista experta en adelgazamiento y forma parte del equipo de Nutricen, un centro médico de adelgazamiento saludable. Licenciada Torres, bienvenida a Hora 23, qué gusto. Muy buenas noches, gracias por el espacio y por la invitación. Gracias a usted por asistir al programa y orientarnos de por qué en estas épocas tenemos tantos problemas con el control de peso y además con esa alimentación que en muchas ocasiones llega a afectar la salud de muchos. Claro que sí, son fechas donde muchas personas aprovechan para compartir con la familia y justamente es donde las fechas donde tenemos más aumento de peso, ¿no? Porque el consumo del panetón, de platos que son demasiado pesados en calorías, llegan a hacer una acumulación de bastante grasa en el organismo y van a promover el sobrepeso y posteriormente la obesidad, ¿no? Bueno, y sin duda más de una persona no solamente consume estos alimentos la noche de Navidad o la noche de Año Nuevo, sino a veces lo hacemos desde el primer día de diciembre hasta mediados de enero todavía y seguimos con los gustitos de los platos y sobre todo del panetón, el budín, las masitas, las galletas navideñas y demás. Claro que sí, se puede ver evidente que ya se promueven reuniones que son de trabajo, que incluso donde te invitan, ¿no?, a comer. Y más allá también de las comidas, aparte de las que mencionaste, es el consumo de lo que es el alcohol, ¿no? Que obviamente esto va a favorecer que vayamos aumentando el peso, ¿no? Podemos hacer evidente que en Nochebuena ya hay un consumo de galletas, consumo de leche, de chocolate y posteriormente de la picana, de la famosa picana que lleva bien cargada de calorías y como se consume esto en la noche, de hecho no vamos a hacer ninguna actividad para poder eliminar la cantidad de calorías que se consumen y entonces llegamos a almacenar grasa, ¿verdad? ¿Y es posible, licenciada, que en estas épocas en la cual tenemos a nuestra disposición tantos alimentos deliciosos y tradicionales de la época, podamos evitar que estos afecten a nuestra salud? Claro que sí, nosotros podemos prevenir de muchas formas. Inicialmente es informándonos y sabiendo alimentarnos bien, ¿no? Porque muchas personas tienden a comer tanto y hay días que no comen incluso para compensar y dicen, no, es que comí mucho hoy día y voy a hacer que mañana y pasado no voy a comer, entonces que eso se utilice. Y no es como funciona así el organismo, ¿verdad? Entonces, lo ideal y lo que podemos poner en práctica ahora es hacer hábitos saludables, el consumo de verduras, el consumo de frutas, el consumo suficiente de líquidos y también la actividad física que nos va a permitir regular
el consumo de las comidas que están bien cargadas, ¿no? Respecto a los menús navideños, ¿cómo podemos planificar para que el menú no sea tan pesado, tan cargado y también incluya alimentos que sean saludables y nos puedan evitar cualquier daño a la salud? Bueno, consideramos un menú de un día para poderlo hacer especial y obviamente que esto no nos permita un aumento de peso en el día. Ejemplo de una noche buena, que podamos hacer un desayuno que sea saludable, ¿no? Un menú ideal podría ser tal vez servirse la chocolatada y obviamente partiendo esto de un chocolate amargo que no venga con mucha grasa y que de una leche sea no tan cargada en calorías como una leche descremada. Y obviamente consumiendo el panetón, pero haciéndolo de manera muy prudente, porque tienden a comer panetón 2 a 3 tajadas, ¿no? Posteriormente podemos hacer una merienda saludable, ideal, el consumo de una fruta que regularmente no tenemos el hábito acá en La Paz. Y en el almuerzo tal vez no comer algo tan cargado, porque en la noche se viene regularmente la picana, que es la tradición que tenemos acá en La Paz, en Bolivia. En la tarde comer algo muy liviano, pero obviamente nosotros tenemos espacios para comer. Lo que la gente regularmente hace el día de Navidad va a comprar todo el día, no come nada y llega a la noche y come tremendamente, ¿no? En el caso de comer una picana, sería ideal antes de comer la picana tal vez hacer una pequeña entrada de ensalada y tomar bastante líquidos, ¿no? Porque tienden a comer la picana también con gaseosas, y llega a ser muy pesado ahí, ¿no? Gaseosas, vino, champán y demás. Claro que sí, entonces es bien importante que nosotros regularicemos el consumo de alimentos en el día para que no lleguemos con esa ansiedad de comer todo lo que viene en la noche. ¿Cuáles son aquellos alimentos que debemos combinar, que siempre deben estar presentes en nuestros platos porque nos garantizan una dieta balanceada, una dieta adecuada y que son alimentos que no debemos dejar de consumirlos ni aunque sea una época de Navidad o de Año Nuevo? De hecho son las verduras, ¿no? Porque nosotros vemos que en los platos tradicionales no tenemos mucha verdura. Entonces lo que tenemos que hacer hábito es el consumo de estas. En una ensalada, como mencionábamos anteriormente, tal vez hacer una previa comida antes, una entrada de ensalada que nos permita tener un estómago ya no tan amplio para el consumo de la picana, ejemplo, ¿no? También hacer el hábito del consumo de las frutas para no hacer el excesivo consumo de las galletas que vienen en el día, ¿no? Licenciada, ¿cuándo hablamos de una intoxicación por alimentos? Hablamos de una intoxicación de alimentos cuando se consume mayor cantidad de lo que requiere el organismo, ¿no? Y esto se puede dar ya síntomas como vómitos, mareos, acidez, que muchas veces esto se va a conllevar por el consumo cargado de comidas copiosas. Se llaman comidas copiosas a las que tienen bastante grasa, bastante azúcar, que van a formar un revuelo en el estómago y nos van a provocar incluso reflujo, ¿no? ¿Y se puede revertir esta intoxicación de alimentos? La reversión no se la puede dar en ese momento, sin embargo sí hacer un control de tal vez una dieta blanda para que nosotros demos un reposo funcional al estómago posteriormente a esto, ¿no? Y así permitamos que haya una buena digestión posteriormente. Entonces podríamos dar un menú, por ejemplo, que nos ayude a sobrellevar esa intoxicación de alimentos que tal vez hemos sufrido, ya sea en Nochebuena o sea en Año Nuevo. Claro que sí, lo ideal sería que nosotros, después de esta intoxicación alimentaria que hemos tenido, hacer una comida que no provoca mucha acidez gástrica. Ejemplo, tal vez brindar un mate en el desayuno que no vaya cargado con mucho pan y que tampoco esté aplicado con algún dulce, ¿no? Y obviamente el consumo también de frutas y verduras cocidas, ¿no? Así permitimos que sea mayor práctica la digestión y que nuestro estómago no funcione al máximo y obviamente no consumir gaseosas, no consumir más de estos alimentos que son azucarados y demás. Muy bien, siempre escuchamos las recomendaciones, por ejemplo, de no cenar o irse a la cama sin cenar. ¿Qué tan efectiva es esta recomendación? Llega a ser efectiva en el sentido de que, bueno, no es ideal no cenar, tenemos que cenar, pero hay que saber qué cenar, eso es lo importante, porque como en la noche muchas personas cenan y se van a dormir, nosotros tenemos una carga excesiva de calorías que se va a ir almacenando regularmente esto en grasa, ¿no? Y donde se repercute mayormente esto es a nivel abdominal, en ciertas partes del cuerpo que una persona no quiere verse mal. Entonces, nosotros llegamos a hacer una cena saludable y adecuada
en el consumo de verduras y muy poca cantidad de carbohidrato en la noche. Una comida liviana que no lleve un frito, ¿no? Que sea una comida sencilla, una preparación plancha, horno y demás. Muy bien, ahora en la época de Año Nuevo, por ejemplo, se viene la cena de Año Nuevo, que en La Paz me parece que está basada en muchos hogares carne de cerdo. Algunos hogares también aún consumen la picana, tal vez un pavo. Luego se viene consumo de bebidas alcohólicas y el día siguiente muy temprano el fricasé al amanecer. Eso sucede en el caso de la ciudad de La Paz. ¿Cómo ve, por ejemplo, estas comidas que se combinan en la noche de Año Nuevo con un fricasé como el punto final? Bueno, realmente el tema de Año Nuevo es algo muy crítico, ¿no? Porque ya más allá de aplicar la comida, el consumo excesivo de alcohol va a hacer que nuestro cuerpo de por sí almacene todo lo que consumamos, ¿no? Vamos a causar una afección tremenda a nivel de hígado y posteriormente nosotros matamos consumiendo lo que es el fricasé. Cuando uno consume alcohol, hace que el hígado de alguna forma ya no utilice nutrientes, ¿no?, de nuestro cuerpo, es decir, no utilice lo que hemos comido, tal vez el lechón, el pavo. Hacemos un almacenamiento de grasas y posteriormente al consumo del día siguiente del cerdo, aumentamos este almacenamiento de grasa. Entonces, de hecho, vamos a promover a un sobrepeso, obviamente dependiendo de los niveles de alcohol que se consuman, ¿no? Muchas personas dicen que después de consumo de bebidas alcohólicas, el fricasé sin duda no es lo ideal. ¿Qué otros platos, por ejemplo, qué tipo de comidas podrían ser recomendables? Un caldo de pollo, por ejemplo, ¿podría ser recomendable? Sería ideal un caldo de pollo, pero siempre partiendo de un pollo que no esté con toda la piel, ¿no? Ideal. Y obviamente que tampoco le pongan, es que el caldo de pollo de acá es chuño, papa, arroz, y que sea un poquito más liviano y que lleve verduras, ¿no? Algo que permita que el estómago no trabaje mucho. Muy bien, ya para finalizar la entrevista, licenciada, ¿qué recomendaciones podemos emitir a la población para que nos podamos cuidar en estas fiestas de fin de año y evitar cualquier riesgo a nuestra salud, que sin duda se producen muchos? Bueno, recomendaciones especiales es que en estas fechas incrementen su actividad física para que tengan el gusto de comer otras cosas y así también no hagan un aumento de peso. Importante el consumo de agua, traten de controlar el consumo de las gaseosas que ya van muy cargadas de azúcares, que al combinar con panetón potenciamos lo que es el sobrepeso. Importante no consumir muchas bebidas alcohólicas porque de hecho podemos llegar a afectar bastante el hígado con el combinado del consumo de grasas y azúcares. Muy bien, licenciada Isabel Torres, nutricionista, dietista experta en adelgazamiento en el Centro Médico de Adelgazamiento Saludable Nutricen. Gracias por acompañarnos esta noche y hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación y bueno, si desean más información también pueden pasar por el Centro Médico. Muy bien, muchísimas gracias. Es momento de irnos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Horas con 49 minutos. Vamos a hablar de un caso que llamó la atención en esta jornada. Se trata de la detención de un hombre, un adulto mayor, en cuyo teléfono se encontró pornografía infantil. Vamos a conocer los detalles del tema. Para esta misión nos acompaña en Hora 23 la teniente Gaby Coca. Ustedes ya la conocen. Ella es jefa de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Cómo está, teniente? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, para servirles. Gracias. Cuéntenos las circunstancias en las que se llega a la aprehensión de este hombre, cómo se tiene la información que lleva a la policía a su aprehensión. Bueno, evidentemente la policía boliviana, a través de la División Cibercrímenes, que se ha identificado a este ciudadano que estaría compartiendo material con contenido sexual infantil. Olvidaba decir el caso en La Paz, ¿verdad? En la ciudad de La Paz, sí. A raíz de esa identificación justamente de este ciudadano es que se procede a la intervención de acuerdo a norma y evidentemente de la revisión de su equipo electrónico, de su celular, se logra corroborar que sí contaba dentro de este equipo, estaba almacenando, difundiendo material con contenido sexual infantil y evidentemente, tal como establece la ley 263, la producción, difusión, almacenamiento de este tipo de contenidos por cualquier red de comunicación
ya constituye delito como tal, más aún siendo un agravante si se trata de un niño, niña o adolescente. Recordemos específicamente qué establece esa normativa. Usted lo acaba de mencionar, Sí. pero es bueno reiterarlo. Por ahí algún despistado o acogido en que no tiene conocimiento de la norma comete este delito. ¿Qué es lo que se establece? Bueno, de hecho, nosotros tratamos de poner en conocimiento dentro de los procesos de prevención que vamos realizando lo que la Ley 263, Ley de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos, establece. El artículo 323 claramente especifica que aquella persona que promueva, produzca, difunda, almacene material o comercialice material con contenido sexual infantil constituye delito y puede ser pasible una sanción de 10 a 15 años. Obviamente esta difusión se la debe realizar por cualquier red de comunicación y en este caso en particular se aplica toda vez de que este ciudadano estaba difundiendo estas imágenes a través de un grupo de WhatsApp que él mismo era administrador, ¿no? Entonces, evidentemente conocía sobre los integrantes, los pormenores, el tipo de contenidos que él ha empezado a difundir a través de este grupo y son grupos a los que pertenecen inclusive grupos, más bien números internacionales que estamos en proceso de investigación, son comunidades muy cerradas que manejan solamente este tipo de contenidos, no se comparte otro tipo de información. Y evidentemente ya se está trabajando con todos estos materiales, se está verificando estos dispositivos y vamos a verificar que no se trate precisamente de una producción boliviana y hemos identificado también de que por las características sería producción extranjera, sin embargo estamos en un proceso de investigación. Al momento ya se ha aprehendido a este ciudadano, siendo de que él estaba en poder de este celular y ha estado continuando compartiendo estos mensajes. Se ha procedido a su aprehensión y se lo ha puesto a conocimiento ya del Ministerio Público. Entonces aún no se ha determinado en la investigación, por lo que usted nos comenta que las imágenes correspondan a infantes bolivianos. Puede ser Sí. un material producido en otro país. Sí, evidentemente de la verificación inicial hemos podido corroborar por las características fisonómicas que tienen los menores. Pareciera material extranjero, no podemos asegurar en este momento, pero de la investigación preliminar se tiene ese antecedente. Más aún así tenemos que verificar que no haya sido una producción boliviana. No solamente manejan videograbaciones, que es lo que se comparte principalmente, de videograbaciones donde se muestran prácticas aberrantes, prácticas horrorizadas, realmente cuando se utilizan niños, niñas y adolescentes para este tipo de prácticas sexuales, ¿no? Prácticas que se graban, que se envían, que se difunden. Al momento vamos a verificar todos estos datos, pero sí se tiene este material en gran cantidad que ha estado compartiendo este individuo por un tiempo ya bastante largo. Al momento ya se ha logrado su identificación, su aprehensión y sin duda esperamos que de ese trabajo que realiza la policía boliviana tengamos un buen resultado y este tipo de personas también sean sancionadas y quede un precedente para aquellos ciudadanos que quieran al menos almacenar este material. La ley también especifica en el artículo 323 que el solo almacenamiento de material con contenido sexual infantil ya es sancionado, ¿no? Ya tiene una pena. Entonces, es un trabajo que realiza la policía boliviana cuando nosotros tenemos operativos de control y verificamos este tipo de equipos para poder corroborar que no se trate ningún delito conexo, más bien a la trata de personas como es la pornografía. Ahora se ha detectado este caso en la ciudad de La Paz, pero con cierta regularidad los medios recibimos denuncias de que se comercializa este tipo de material, a veces en algunos puestos de La Tiquina, Sí. donde se venden videos, a veces en la propia Pérez Velasco, en la Feria 16 de Julio del Alto. ¿Qué se está haciendo para que este comercio definitivamente tenga freno? Bueno, la comercialización de estos productos, este tipo de contenidos, están sancionados. Hemos realizado ya una serie de operativos de control en La Tiquina, en la ciudad del Alto, donde tenemos información de que se venden este tipo de contenidos y sí, evidentemente se logra identificar, se ha procedido a la aprehensión de varios ciudadanos ya que han estado comercializando, que no están expuestos a primera vista, ¿no? Son ciudadanos que ofrecen ese tipo de materiales y al momento de querer comercializar sacan a algún lugar que donde está oculto, no está a simple vista.
Entonces, bajo estas características es que los identificamos, procedemos a la intervención dentro de estos operativos de control y directamente a su aprehensión, toda vez de que son casos flagrantes, ¿no? En todo caso, estos operativos de control están continuando, pero es importante más bien que la ciudadanía conozca de que almacenar, comercializar, más aún producir o difundir este tipo de materiales, mucho más involucra a un niño, niña o adolescente, ¿sí? Ya está penado por ley. ¿Qué refiere en cuanto a las personas adultas? La ley es bien clara cuando manifiesta que cuando una persona produzca este tipo de contenidos en contra de la voluntad de la víctima, ¿sí? Ya constituye delito, si lo difunde por cualquier red de comunicación. Entonces, al tratarse de adultos, trabajamos bajo estos parámetros. Pero cuando se trata de un niño, niña o adolescente, obviamente ese consentimiento no es tomado en cuenta, ¿no? No hay un consentimiento como tal. Desde luego. Valdría la pena, teniente, recordar cuáles son las sanciones, las penas que establece la normativa boliviana en caso de haberse comprobado la comisión de alguno de estos delitos. ¿Cuáles son las penas? La ley 263 es clara con la pena que establece de 10 a 15 años. Y agravantes que están establecidas al ser principalmente un niño, niña o adolescente que está siendo utilizada para este tipo de prácticas sexuales. Y bueno, bajo estas características ya nosotros procedemos a esas intervenciones y esperamos sin duda de que, como les decía, que con las investigaciones y el trabajo que está realizando la Policía Boliviana para identificar a estos ciudadanos pueda ser bien sancionado por las autoridades, ¿no? Ahora, en estos casos hablamos de una persona, la que es encargada de la producción o la difusión de estos materiales con una conducta, desde luego, no normal. ¿Qué pasa con las personas que reciben ese material? ¿También pueden ser pasibles de sanción? En tanto almacenen este material y no denuncian a la Policía Boliviana, sí, ¿no? Es por eso que les comentaba que hemos realizado algunos operativos de control para poder identificar casos de trata y tráfico y delitos conexos, y dentro de estos la pornografía. Es así que de esta revisión que hemos realizado se identifica en el celular de algunas personas material con contenido pornográfico infantil. ¿Ese también es un delito? Sí, por supuesto. El almacenamiento de este material que esté en cualquier dispositivo, sea un celular, una computadora, lo que ustedes quieran, pues ya está sancionado por ley. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? Es común que pueda ser incluido de manera involuntaria a ciertos grupos. Al conocimiento o al percatarse de esta inclusión como tal y identificar este tipo de materiales, inmediatamente denunciar a la Policía Boliviana. Inmediatamente, eso es lo que se tiene que hacer. A partir de aquello nosotros vamos a proceder a las intervenciones y evitar, por supuesto, almacenar este tipo de contenidos que en su momento este ciudadano debe denunciar para que nosotros podamos proceder a una intervención. Recalcamos, para cerrar esa recomendación, teniente, cualquier imagen o producción que llegue a alguna cadena, a algún grupo, debe ser denunciada a la policía. No hay otra opción y es la recomendación correcta. Sí, y un dato más importante a la ciudadanía es de que la ley 263 está dentro de uno de sus artículos y un principio es más bien la confidencialidad y la reserva de la identidad de las personas, ¿no? El no formalismo para la denuncia también está bien descrito, toda vez de que las formalidades para poder sentar este tipo de denuncias, ¿no?, están un poco más amplias en temas de trata y tráfico de personas y delitos conexos, sin cumplir los procedimientos que están tan reglamentados en el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, en trata y tráfico de personas no hay formalidad para la denuncia. Nosotros trabajamos con denuncias anónimas, toda vez de que en casos de trata de personas pocas veces los ciudadanos desean identificarse, pero nosotros, en reserva de la identidad de estos ciudadanos, no se va a revelar su identidad. Vamos a trabajar con información que ellos estén denunciando y a partir de aquello hacer las intervenciones pertinentes. Y en todo caso, se dictarán a partir del Ministerio Público las medidas de protección que sean pertinentes para estas personas y, bueno, estén bien protegidas por el Estado y por la policía, ¿no? Gracias por estos datos, teniente Gaby Coca, jefe de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Un tema que suele olvidarse, pero que es bueno volver a ponerlo en la palestra pública de tiempo en tiempo por las consecuencias de este tipo de delito. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes.
Tiempo ahora de revisar, porque ya hemos sobrepasado por segundos las 0 horas, las noticias que han sido importantes en la víspera. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional Héctor Arce visitó este miércoles a la joven que presuntamente fue violada por 5 varones en un motel de la ciudad de Santa Cruz. Informó que se recupera favorablemente y que se constituirá en parte coadyuvante del caso. Por otra parte, con marchas en al menos 3 regiones, los médicos del país cerraron este miércoles el paro de actividades de 48 horas en contra de la vigencia del Sistema Único de Salud. Aseguran que están dispuestos a dialogar con el gobierno siempre y cuando se los convoque para sentar las bases del problema en cuestión. Bueno, y sin duda la época de Navidad está llena de sueños y llena de novedades. Y es justamente de lo que nos quiere hablar nuestra compañera Mariel Sokub. El tema, un deseo de Navidad, y en los próximos minutos vamos a conocer en qué consiste este deseo. Nuestra compañera se encuentra en la Plaza 24 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz y establecemos contacto con ella para que nos amplíe la información. Mariel, vamos contigo. Así es, Paola, ya me encuentro en la plaza principal de Santa Cruz de la Sierra junto al personaje que les había anunciado al inicio. Estamos con nuestro querido Papá Noel. Santa, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Feliz Navidad, mis amigos! Aquí estoy para poder cumplir un sueño anhelado. Hace 40 años que las personas no se ven. Y por este medio de su canal lo vamos a lograr para cumplirle el sueño a la señora Julia Cortés Zubia. Y que ella sea feliz en esta Navidad. Así es, como ya lo anunciaba nuestro querido Papá Noel, hoy vamos a cumplir un deseo. Esperamos realmente cumplir ese deseo tan anhelado de la señora Julia. Y para hablar del tema ya me encuentro con ella. Señora Julia, buenas noches, bienvenida a Hora 23. Buenas noches. Aquí he recurrido al canal para encontrarme con mi hermana y me gustaría encontrar que me escuchara que para Navidad aquí con Papá Noel, un deseo que quiero ver a mi hermana. Cuéntenos, ¿cuál es el nombre de la hermana? ¿Hace cuánto tiempo que no se ven? Hace 40 años. Un poco más debe ser que no nos vemos. Nosotros somos de Camargo más allá, provincia Sucre, Incahuasi, Norcinte. Mi hermana se llama Elba Evangelista Cortés Zubia. Mi mamá se llama Vicenta Zubia Ortega. Mi papá se llama Manuel Cortés Impa. Y tengo unos tíos, tengo familia por donde quisiera encontrarme. Aquí en la plaza que estamos con Papá Noel y gracias a este canal que me están dando cobertura para encontrar a mi hermana. Señora Julia, tengo entendido que usted tenía 6 años cuando su hermana se fue. ¿Usted qué recuerdos tiene de ella? Recuerdos tengo que ella bien nos cuidaba, nos dijo cuando se salió, yo me acuerdo, dijo, hermana, no se preocupe, yo voy a volver por ustedes. Eso es lo único que me acuerdo yo de ella, pero siempre nos cuidaba. Ella es la hermana mayor de todos. ¿Cómo recuerda que eran las Navidades con ella y junto a toda su familia? ¿Cómo quisiera revivir eso? Sí, siempre nosotros tomábamos una cena, comíamos en el campo, como soy del campo. Siempre una cena compartíamos toda la familia. Eso es lo único que recuerdo de yo, de mi casa. Señora Julia, las cámaras de Hora 23 son suyas para que usted se dirija directamente a su hermana. Una vez más, díganos el nombre y háblele como si ella estuviera enfrente suyo. Hermana, sería una alegría encontrarte. Y hace años que no te veo. Aquí te estoy esperando, aquí en la plaza si es posible. Y me gustaría encontrarte, conocer todos mis sobrinos, a mi familia, que estoy tiempo que voy buscándote. Hace 3 años me dijeron que estaban por el abasto que tenía puesto y fui a buscarte y no te pude pillar. Aquí en Santa Cruz vivo yo.
hace 15 años, voy a 20 años que vivo acá en Santa Cruz. Mi hermana se llama Elba Evangelista Cortés Zubia. Se casó, dice, marido se llamaba Severino Vilca, el único en la carta que mandó allá a mi casa, me acuerdo de eso. Muchísimas gracias, señora Julia, y muchísimas gracias por compartir con Hora 23, por acudir a nosotros en esta situación. Y bueno, quiero pedirle a Papá Noel que nos despidamos con un saludo y con unas palabras para todos esos niños que sueñan con usted todos los días. Feliz Navidad para todos los niños del mundo y que en este año reine la paz en cada uno de nuestros hogares. Y vamos a cumplirle, Dios mediante, el deseo aquí a la señora Julia Cortés Zubia. Señora Elba Evangelista Cortés, acuérdese de sus hermanas y una de ellas está aquí. Se separó de usted de ella cuando tenía 6 añitos. Venga, es hora de reunirse, de revivir ese calor familiar. Cumplamos este deseo, pongámonos en campaña a todos los amigos que nos ven, a los que los conocen, a la señora Elba Evangelista Cortés Zubia, a los familiares de allá de la señora Julia Cortés que está aquí con nosotros. Que se haga realidad este sueño y que en esta Navidad no solamente ella la pase con un hogar tan hermoso que es reuniendo a la familia, sino también tú que estás detrás del monitor, detrás de ese televisor. Te deseo lo mejor en este mundo, que pases una feliz Navidad y tengas un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! Y bueno, quiero hacerles un comentario extra. La señora Julia es esposa de nuestro querido Papá Noel, así que ella es la mamanuela de este año. Sí, sí. Ahí está, entonces con esas palabras nosotros nos despedimos de este contacto, pero en un segundo contacto nos vemos más adelante. Muy bien, Mariel, que se cumplan esos deseos de Navidad, deseos de unión, de amor, de reencontrarse con la familia y de compartir esas épocas con quienes nos aman y con quienes amamos. En los próximos minutos retomamos contacto contigo para ampliar otro tema. Por el momento es tiempo de establecer contacto por vía Skype con el capitán Dorian Ulloa, secretario municipal de la Seguridad Ciudadana de la ciudad de El Alto. Capitán Ulloa, bienvenido a Hora 23, es un gusto conversar con usted. Muy buenas noches, Paola, un gusto saludarla. Y bueno, nosotros con muy buenas noticias desde la ciudad del Alto. Así es, ayer se entregó un importante proyecto, el proyecto Sistema de Videovigilancia para la ciudad del Alto. Ahora la ciudad del Alto tiene más posibilidades de convertirse en una ciudad segura. Cuéntenos de qué consiste este proyecto, de qué consta exactamente. Bueno, quiero comentarle de que nosotros tenemos un plan estratégico municipal de seguridad ciudadana, el primero que ha contado el municipio del Alto. Uno de sus pilares fundamentales tiene que ver la implementación de cámaras de videovigilancia para mejorar la seguridad ciudadana en nuestro municipio. El día de ayer hemos llevado adelante 2 actividades muy importantes. Uno, la entrega de este centro de monitoreo con 270 cámaras que ya están siendo vigiladas por la policía boliviana, ya están instaladas, ya están transmitiendo señal, ya tenemos grabaciones. Un importante proyecto que lo hemos llevado adelante conjuntamente el Ministerio de Gobierno. Pero también en una segunda parte de esta actividad se ha firmado el convenio BOL 110. Eso va a permitir sumar a estas 270 cámaras que están en este centro de monitoreo, otras 290 en la gestión 2019. Eso obviamente son muy buenas noticias porque es una herramienta más de trabajo que va a tener la policía, pero va a ser también un punto más de control de manera virtual que se va a tener desde distintos puntos. Le comento
que nosotros dentro del plan de seguridad ciudadana en la ciudad del Alto, le comento que este año vamos a concluir la gestión justamente con más de 1.700 cámaras ya instaladas, fruto de distintos programas que tenemos. Hemos comenzado en 2015 cuando hemos recibido el municipio del Alto con 30 cámaras. Ahora vamos a finalizar este 2018 con 1.700 cámaras y al año obviamente se nos viene más con la firma de un importante proyecto con el Ministerio de Gobierno como es el BOL 110. Muy bien, respecto a las cámaras de videovigilancia, ¿cuáles son sus características? Bueno, le comento que son 270 cámaras, son una donación que ha conseguido el Ministerio de Gobierno de la República de China. Son cámaras de alta gama, tienen una muy buen campo de visión, son cámaras domo de 360 grados, son cámaras que están obviamente diseñadas para las condiciones climatológicas que se tiene en la ciudad del Alto, que por cierto son muy duras por el frío fundamentalmente o por las altas temperaturas cuando se tiene mucha calor. Estas cámaras permiten enviar una señal mediante la conexión de fibra óptica, que es justamente lo que nosotros como municipio pagamos. Mediante fibra óptica se envía la señal hasta la Estación Policial Integral Satélite, lo que se conoce como el DP3. Ahí está ubicado el centro de monitoreo y por ser obviamente la transmisión vía fibra óptica por la empresa Entel, le comento que la señal está saliendo obviamente muy bien, se tiene una muy buena fidelidad en la señal, la calidad es excelente y bueno, es una herramienta que se suma al plan estratégico que yo le aseguro vamos a tener muy buenos resultados también. Muy bien, Capitán Ulloa, ¿cuáles son aquellas zonas críticas de la ciudad del Alto respecto a la seguridad ciudadana y cómo fueron implantadas y distribuidas todas estas cámaras de seguridad? Bueno, cuando se habla obviamente de zonas sensibles, de zonas críticas, varían, ¿no? Varían en cuanto a los horarios, varían en cuanto a las fechas. Mire, por ejemplo, si bien La Ceja es uno de los lugares, todo lo que es la zona 12 de octubre, es un lugar que tiene una alta sensibilidad de inseguridad, tiene que ver obviamente por la actividad económica incesante que se tiene 24 horas al día, se tiene distintos tipos de actividades económicas, lo que genera obviamente esa percepción de inseguridad. Cosa distinta, un fenómeno raro que se vive, por ejemplo, en el distrito 5, 6, cuando son las ferias de la zona 16 de julio, los jueves y domingo, que son las ferias obviamente, o es una de las ferias más grandes que se tiene en Sudamérica, por una circulación monetaria muy alta que se da, transacciones económicas fuertes. Entonces, varía obviamente, varían las fechas. Imagínense, estamos en Navidad, mucho comercio se incrementa en todas las ciudades y no es la excepción la ciudad del Alto. Existe harto circulante o bastante circulante, movimiento económico, entonces eso también genera de que vaya a producirse hechos de inseguridad en determinados lugares. Muy bien, Capitán Ulloa, estas cámaras de videovigilancia y el centro de monitoreo que fueron instaladas forman parte de una fase del programa BOL 110. ¿Estoy en lo correcto? Si es así, ¿cuál es la siguiente fase que se implementará? Bueno, esta primera fase es un proyecto de 270 cámaras y un centro de monitoreo, pero el objetivo es enlazar todas las cámaras que tenemos en la ciudad del Alto a lo que va a ser y migrar lo que va a ser el BOL 110. El BOL 110 es un programa obviamente mucho más grande, más ambicioso que se quiere implementar y que, bueno, a nosotros obviamente como municipio del Alto nos va a favorecer bastante porque, como le mencionaba, en la gestión 2019, fruto de la firma que se tuvo hace un par de días, vamos a contar con 290 cámaras y esto viene no solo con cámaras, viene con mejoramiento en la señal para la transmisión de lo que son los datos por radiofrecuencia de la policía boliviana, viene con una serie de botones de pánico que se van a instalar
Y como le mencionaba, nosotros en el Alto tenemos una estrategia, tenemos un plan estratégico municipal que lo venimos realizando a cabalidad durante todos estos años, y el BOL 110 viene y se suma obviamente a este plan estratégico, lo que nos va a permitir tener buenos resultados. Muy bien, capitán Ulloa, ya para finalizar la entrevista, ¿usted puede darnos a conocer cuál es la inversión que se está realizando en este programa de BOL 110 y cómo se financia esta inversión? Bueno, las cámaras, como le mencionaba, son una donación de la Embajada China al Ministerio de Gobierno. De ahí se ha dividido en algunos municipios. Uno de esos es la ciudad del Alto. Nosotros, obviamente, con este proyecto, de manera mensual tenemos que pagar la transmisión de datos a Entel, ¿no? Que eso va a sumar anualmente los 2,5 millones aproximadamente, más el BOL 110, que de la misma manera tenemos que pagar la transmisión de datos. Estamos hablando de que vamos a apoyar fuera de lo que es la inversión del IDH, fuera de lo que es el equipamiento, compra de gasolina, el mantenimiento del parque automotor, etcétera, la policía boliviana. Habrá obviamente una inversión de 5 millones de bolivianos también de manera anual, para que estos sistemas sean obviamente sostenibles y tenga la policía una herramienta novedosa, innovadora, de patrullaje desde la estación policial integral en más de 270 puntos en la ciudad del Alto. Muy bien, capitán Dorian Ulloa, secretario municipal de Seguridad Ciudadana del Alto, gracias por ampliarnos la información y estaremos atentos a todos esos avances y resultados positivos respecto a la seguridad ciudadana de esta ciudad, con todos los programas y proyectos que se están implementando. Hasta otra oportunidad. Muy bien, de esta forma llegamos al final de Hora 23, es momento de despedirnos, pero la invitación está hecha para que usted nos acompañe en las próximas horas, exactamente a las 23 horas. Familias bolivianas, buen descanso. Adiós, Juan Pablo. Adiós, María. Así es, llegó el momento de despedirnos y yo quiero despedir a todas las familias bolivianas mostrándoles las siguientes imágenes. En la plaza principal 24 de septiembre ya se instaló el pesebre. Recordemos que el 24 en la noche, Nochebuena, nace el niño Jesús y yo quiero pedirle a las cámaras que por favor muestren el pesebre tan lindo que fue instalado en esta plaza y podemos ver a los animalitos, al niño Jesús que ya está en el pesebre, a los Reyes Magos y todo el decorado está lleno de luces, luces rojas, luces de todos los colores que ustedes pueden apreciar en las imágenes. Y a esta hora de la noche, que son exactamente las 0:20, la gente todavía sigue paseando con niños, familias completas, grupos de amigas, podemos ver que están acá paseando a esta hora de la noche con gran afluencia de gente. Y bueno, con estas palabras y con esas imágenes nosotros nos despedimos. Nos reencontramos dentro de unas horas con más temas interesantes desde la capital oriental. Tengan un descanso reparador. Muchas gracias, Mariel. Lo mismo a Paola, y con eso cerramos esta edición de Hora 23. Será hasta más tarde con todos nosotros. Hasta pronto.